Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mi nombre es Cristian Gómez y tengo la bendición de poder compartir el mensaje el día de hoy. Hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie, El último juez. Estamos hablando acerca de la vida de Samuel. Y hoy he titulado a este mensaje El llamado de Samuel. Y nos vamos a estar ubicando en 1 de Samuel capítulo 3. Acompáñame a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Permítame comenzar compartiendo con ustedes lo siguiente. En la actualidad todos usamos teléfonos inteligentes. Tenemos estos aparatos que andan con nosotros en todo lugar. Y algo bueno de estos teléfonos, o que tenemos la dicha en este tiempo, es que si estamos atendiendo una llamada, o estamos más bien esperando una llamada importante, y estamos hablando con alguien en ese momento, tenemos la oportunidad de poder dejar esa llamada en espera y poder atender la llamada que acaba de ingresar. Así que vamos a estar siempre dispuestos o a disposición de atender esa llamada importante a nosotros. Pero quiero decirles algo a las nuevas generaciones, que no siempre fue así. Para los que crecieron en los años 70, 80 y parte de los 90, podemos recordar que antes no podíamos llevar con nosotros el teléfono, sino que más bien el teléfono estaba ubicado en un lugar específico de la casa. Y escucha esto, no había para nada algo llamado como llamada en espera, sino que si estabas atendiendo una llamada y alguien te llamaba o una llamada importante ingresaba, ibas a escuchar un sonido como este. O está ocupado. ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que sí. Muchas veces nos pasó que llamábamos y teníamos una llamada
la línea estaba ocupada y no nos podían atender. Si estabas esperando una llamada importante del doctor, tal vez una llamada de trabajo o una llamada tal vez de tu enamorada o de tu enamorado, no querías perderte esa llamada para nada. Entonces teníamos que decirle a todo el mundo: nadie toque el teléfono, porque estoy esperando una llamada importante. Incluso las llamadas las coordinábamos en una hora específica. Y tenías que luchar para que nadie usara el teléfono durante ese tiempo. Luego, cuando recibías esa llamada, querías un poco de, tal vez, de privacidad. Entonces, porque tenía un cable, nos alejábamos para tener un poco de privacidad y poder atender esa llamada importante. Y entonces ustedes se recuerdan: ¿cómo estás? Te extraño. No, yo te extraño más. Sí, te quiero. No, yo te quiero más. Ustedes se acuerdan de eso. Algunos tuvieron esas llamadas en aquel tiempo. ¿Saben? Y quiero contarles de que en la casa de mi novia en aquel entonces, mi actual esposa, recuerdo que mi suegra, para ella era muy importante atender el teléfono. Así que cuando alguien llamaba, cuando entraba una llamada, solo podría timbrar 2 veces, porque a la tercera, donde estuviera mi suegra, en el fondo de la cocina, se escuchaba decir: nadie va a atender el teléfono. Entonces Jessica y sus hermanas tenían que correr a atender el teléfono lo más rápido posible, porque si no, mi suegra se escuchaba brava porque no contestaban el teléfono a tiempo. Ella decía que esa llamada podría ser muy importante, así que había que atender rápido y estar atento. Ahora, permíteme traer esto a nuestro mensaje hoy, porque de manera similar, esto es un reflejo de cómo nosotros debemos de estar atentos a la llamada de Dios en nuestra vida. Con eso quiero decir que al igual que estábamos pendientes y preocupados por esa llamada importante en el pasado, hoy debemos de estar atentos al llamado de Dios a nuestra vida. Y esa es nuestra idea principal de hoy. Debo estar atento al llamado de Dios. Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo Dios me va a llamar? ¿Y para qué Dios me va a llamar? ¿Cuál es el motivo? Lo vamos a descubrir aquí en 1 Samuel capítulo 3. Tengo 2 puntos para compartir con ustedes el día de hoy. Si estás tomando nota, escribe esto como punto número 1. Dios nos llama a conocerlo personalmente. Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y las visiones no eran frecuentes. Veamos un poco el contexto de este pasaje, porque hace 2 semanas hablamos acerca de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos, pero el Señor la bendijo con un pequeño bebé llamado Samuel. ¿Se acuerdan de eso? Y ella dedicó el pequeño Samuel al Señor. Y a estas alturas Samuel ya tenía aproximadamente unos 12 años y estaba en el tabernáculo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Ahora, dice que la palabra del Señor no era frecuente en aquellos días. Como aprendimos la semana pasada, recuerdan que Elí era el sumo sacerdote y sus hijos, sacerdotes del templo, del tabernáculo. Estuvimos viendo cómo ellos abusaron de su poder, abusaron de su autoridad, abusaron de su llamado y estaban pecando contra Dios. Por lo tanto, el Señor no hablaba mucho durante ese tiempo.
Luego continúa diciendo la palabra del Señor allí en los versículos 2 y 7 del capítulo 3. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba, el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Dice versículo 6, el Señor lo volvió a llamar Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y dice el versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor. Recuerda esto, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Nótese que en el versículo 7 nos está diciendo que Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado la palabra a él. Lo que esto quiere decir es que el joven Samuel estaba familiarizado con las cosas de Dios. Él creció en el templo, él estaría en el templo ayudando en las cosas que se hacían allí, pero aún no tenía un encuentro personal con Dios. Samuel aún no conocía a Dios de manera personal. Y este fue el momento en su vida donde Dios por primera vez lo estaba llamando a una relación con él. Puede que digamos: ojalá Dios me hubiera llamado así a mí. Bueno, quiero decirte que si tú eres un creyente en Cristo, tú también tuviste una llamada como esta en algún momento de tu vida. Quizás como Samuel por un tiempo estuviste familiarizado cerca de las cosas de Dios, pero hubo un momento en especial en el que Dios trató contigo y te llamó a la salvación. Nuestro pecado nos ha separado del Señor, pero Dios nos llamó a tener una relación personal con Él, una relación salvadora con Él. De hecho, escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, ¿para quiénes? Para los que son, ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Si tú eres un creyente en Cristo, en algún momento de tu vida Dios te llamó conforme a su propósito para salvación. Te estarás preguntando: ¿cuándo me llamó? Quiero hablarte de dos tipos de llamado de salvación que el Señor nos hace. Y escribe esto como letra A: llamada general de salvación. Esa es una. Llamada general de salvación. El llamado general es cuando hay un llamado general a un grupo de personas para seguir a Cristo. Es como lo que hacemos en nuestros mensajes todos los domingos acá. Llamamos a las personas a venir a Jesús. Y es una llamada que todo el mundo escucha, pero que no todo el mundo atiende. No todo el mundo responde. Pero hay una segunda llamada a la salvación, y esta es, por favor, escribe como letra B: llamada eficaz de salvación. Un llamado eficaz es diferente. Es cuando Dios llama a una persona de manera específica a sí mismo. En ese momento en la vida es cuando una persona, cuando Dios interviene en su vida y lo llama personalmente. Entonces escuchas el llamado de Dios, despiertas como Samuel y vas a Él. De hecho, escuche cómo el apóstol describe esta experiencia en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16.
Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. ¿Qué dice? Dios me eligió y me ¿qué? Me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Lo que Pablo experimentó acá es que cada uno de nosotros experimentamos también a nivel personal. La razón por la que se llama llamado eficaz es porque el llamado de Dios siempre va a ser efectivo a nuestra vida. Esta es la razón por la que alguien que ha llevado tal vez mucho tiempo en la iglesia, 10 años en la iglesia, indiferentemente Dios ha hecho muchos llamados de pronto a su vida. Y es que escuchó muchos llamamientos generales del Señor durante ese tiempo, pero un día fue diferente. Un día algo de repente sucedió en su vida y en ese momento se da cuenta que necesita verdaderamente a Jesús como Señor en su vida. Ese día se produjo un llamado eficaz a la salvación. ¿Cuándo pasó esto en tu vida? ¿Cuándo fue el momento en que el Señor te llamó eficazmente a la salvación? ¿Cuándo fue que Dios te llamó personalmente como lo hizo con Samuel? Para mí fue cuando solamente tenía unos 15 años. ¿Cuándo fue que Dios te llamó para que fueras salvo o salva? Recuerda nuestra idea principal el día de hoy. Debo estar atento al llamado de Dios. Y Dios te va a llamar de manera general a la salvación, pero un día Él te llamará de manera eficaz para que seas salvo. Si debes de estar atento a ese llamado de Dios en tu vida. Y para aquellos a los que Dios llama para conocerlo y se conviertan en sus hijos, hay otro llamado. Escribe esto como punto número 2. Dios nos llama a servirle en todo tiempo y en cada circunstancia. Escucha lo que dice a continuación, 1 Samuel capítulo 3, versículos 7 al 9. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tú qué, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces el pequeño Samuel vuelve a bajar y se acuesta. Después de escuchar la instrucción de Elí cuando le dice: si te vuelve a llamar, tú vas a contestar: tu siervo escucha, habla, Señor. Él se va a acostar y mira lo que dice el versículo 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Quiero centrarme en la respuesta de Samuel: habla porque tu siervo escucha. Qué hermosa escena, porque a los 12 años Samuel le está diciendo al Señor: habla porque tu siervo escucha. Pero quiero que prestemos atención, porque Samuel iba a Elí y le respondía: heme aquí, le decía Elí. Cuando Elí se percata que era el Señor que estaba llamando a Samuel, le dice cómo debe de responder.
Y esto es algo que nosotros debemos de hacer con las nuevas generaciones. Enseñarles cómo deben de responder al llamado eficaz de Dios en su vida. Y en el versículo 10, Elí le dice a Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Contesta de esa forma. La diferencia no estuvo en cómo Dios los llamó. El texto dice, el Señor lo llamó como en las otras ocasiones, o sea, no había ninguna diferencia en el llamado que Dios estaba haciendo. La diferencia fue en cómo él respondió al llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? Esto me recuerda el primer mensaje de esta serie cuando hablamos acerca de Ana y su espera. La madre de Samuel, a quien ahora Dios está llamando, mira cómo ella se dirigió al Señor en su oración. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, hablé de esto en el primer mensaje de esta serie. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción, ¿de quién? De tu sierva. ¿Te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva? Ana nos estaba mostrando la manera en cómo nosotros debemos de acercarnos al Señor, entendiendo que Él es el Señor y que nosotros siervos y siervas de Él. La palabra sierva acá es la misma palabra hebrea que se está utilizando cuando Elí le dice a Samuel, vas a contestarle, vas a responder, habla Señor que tu siervo escucha, ahí en 1 Samuel 3:10. Recuerda lo que dice este pasaje. Habla Señor que tu siervo escucha, porque así como la madre de Samuel, Ana, nos mostró cómo debemos de acercarnos al Señor, también la palabra de Dios en el llamado a Samuel nos muestra cómo debemos de responder al llamado del Señor. Habla Señor que tu siervo escucha. Esta palabra hebrea significa o quiere decir esclavo o esclava. Así que la forma en que se acercó Ana, la forma en que contestó Samuel es, Señor, habla que tu esclavo escucha. Tú eres el Señor, yo soy un sirviente, yo soy un esclavo. Dios se revela a Samuel en el momento en que él responde como siervo. Dios no continuó la conversación con Samuel, sino fue hasta que él contestó y llegó al Señor y le respondió, habla Señor que tu siervo escucha. Este es un momento monumental en la vida de Samuel porque no solo es llamado a conocer a Dios personalmente, sino que también fue llamado a ser un siervo de Dios. Él no solo serviría al Señor como profeta, él sería el último juez que Dios iba a usar para hacer la transición de Israel de la era de los jueces a la era de los reyes. Incluso él iba a ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Y aquí está la primera tarea que Dios le da como siervo de Dios. Mira el versículo 11 y 14. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Wow. Fijémonos aquí porque lo primero que Dios le mandó a hacer fue comunicar un mensaje de juicio.
Ahora escucha lo que sucede a continuación, versículos 15 y 18. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel. Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más, si me la ocultas, si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Así desde el principio, la primera tarea que Dios le da es comunicar un mensaje de juicio a Elí, a su propio casi que padre, porque lo había criado desde su niñez. Imagínense lo difícil que fue eso. Y luego en los versículos 19 y 20 dice: Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y así, mientras Samuel servía a Dios, Dios estuvo con él todos los días de su vida. Y escuche, así como Dios llamó a Samuel a ser un siervo de Dios por el resto de su vida, también Dios de la misma manera nos está llamando a nosotros a ser siervos de Él por el resto de nuestras vidas. De hecho, escucha lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. ¿Cómo qué? Como siervos de Dios. La palabra usada a lo largo de las Escrituras para referirse a nosotros es siervos. Esta idea de un siervo viene desde el Antiguo Testamento. Cuando alguien se convertía en siervo o esclavo, miren, después de 6 años de servicio, en el 7º año, este esclavo tenía la oportunidad, o más bien la ley decía que debía de ser libre. Pero la palabra de Dios dio una opción para aquellos esclavos que no querrían irse de la casa de su amo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 21, versículos 5 al 6. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, amo a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de eso, el esclavo servirá a su amo de por vida. Eso decía la ley. Entonces, lo que se hacía cuando una persona se convertía voluntariamente en un siervo de esa persona, de ese amo, por el resto de su vida, lo llevaban y le perforaban la oreja, y esto era una señal de que este hombre ahora se convertiría en un siervo de por vida, esta vez por elección. ¡Wow! Durante el resto de sus vidas, su última preocupación era lograr no su propia voluntad, sino la voluntad de su amo, a cual él decidió servir. Él debía de hacer la voluntad de aquel al cual servía. En pocas palabras, un siervo busca cumplir la voluntad de su amo en todo momento y en toda circunstancia, por más complicado que sea la tarea, así como le fue a Samuel dar un mensaje de juicio a aquel que lo había criado en el templo, a Elí.
Lo sorprendente es que todos los apóstoles se presentan o se presentaron como siervos en la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pedro dijo, Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Santiago, quien fue hermano de Jesús, dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en Santiago capítulo 1, versículo 1. Y el otro medio hermano de Jesús, Judas, escribió en su carta, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de James. Incluso los dos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, no se llamaban a sí mismos hermanos de Jesús, sino que se llamaron a sí mismos siervos de Jesús. Hermanos, no nos equivoquemos. A pesar de que ellos eran hijos de Dios, también eran siervos de Dios. Así que en el corazón de nuestra identidad como pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, eso es cierto, pero también somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos que Dios nos bendiga como hijos, amén. Pero no estamos muchas veces dispuestos a vivir nuestras vidas como siervos de Dios o siervas de Dios. Queremos que Cristo sea nuestro Salvador, pero no queremos que sea nuestro Señor en nuestra vida. Samuel entendió que una vez que él conociera a Dios, eso también significaría que él sería un siervo de Dios. Y esto es lo mismo para nosotros. Él no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Son dos cosas inseparables. Una vez que Él es tu Salvador, Él es ahora el Señor de tu vida. Y así en cualquier situación o circunstancia en la que usted se encuentre, es su voluntad la que tú debes de cumplir y no la tuya. Escucha, Él toma la decisión de con quién tú vas a salir. Sí, Él es tu Señor. Él toma la decisión sobre cómo tú debes de manejar tu sexualidad. Sí, porque tú eres un esclavo, un servidor. Él es tu Señor. Cuando estás en el trabajo y debes de tomar decisiones sobre lo que haces en el trabajo, Él toma las decisiones de cómo debes de funcionar en tu trabajo y lo que debes de hacer en tu empresa. Es Él. Él toma las decisiones de cómo debes manejar los conflictos en tu vida y ser una persona perdonadora, ser un pacificador. Él toma la decisión de cómo debes de manejar tu dinero, cuánto deberías de gastar, eso debería de definirlo el Señor. Deberías ofrendar y diezmar, eso debería ser una decisión de Dios. ¿Cuánto debería de serlo? Eso debería decidirlo Dios o no tú, porque Él es tu Señor. ¿Debo servir a Cristo y su iglesia? Dios ya te mandó a servir. Escucha esto. Cuando estás con las personas que conoces, deberías invitarlos ahora a la Semana Santa, a la Pascua. Deberías tener una conversación sobre el Evangelio con ellos. Eres un siervo, una sierva de Dios. Dios ya te ha ordenado que tienes que hacer en esas circunstancias y lo que tienes que hacer es presentar el Evangelio. Él es tu Señor. Y tú puedes decir, oh pastor, pero wow, no quiero que Él sea mi Señor y decida todas las decisiones de mi vida. Eso puede ser muy chocante para nosotros, ¿verdad? Este no es un mensaje popular. Porque queremos tener el control de nuestra vida, tomar nuestras propias decisiones. Pero escucha eso, si no quieres que Él sea el Señor de tu vida y que Él te diga todo lo que debes de hacer, entonces Él tampoco debería de ser tu Salvador. Uno de los mejores indicadores de que Él es verdaderamente el Salvador de tu vida
es que Él también es el Señor de tu vida. Pero pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en cada cosa de mi vida? Puedes preguntar. Dios siempre se va a revelar a ti, ¿sabes cómo? A través de su palabra. Él se va a revelar a tu vida y te va a decir cómo vivir en tu casa, cómo vivir en el trabajo, qué decisión debes tomar a través y a la luz de las Escrituras. Primero de Samuel 3:21, escuche cómo lo que dice este versículo. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Él se va a revelar a tu vida a través de su palabra. Presta atención a esto. La voluntad de tu Señor y Maestro siempre se encuentra en su palabra, no en tus emociones, no en lo que tú sientas. Se encuentra solamente y exclusivamente a través de su palabra. Y por lo tanto, tú, parte de ser hijo y siervo de Dios, renuncias a tu voluntad y cumples la voluntad de tu Señor. Quiero que me permitas terminar con lo siguiente. Yo fui criado en la iglesia, me llevaban a todas las actividades y eventos. Desde pequeño me presentaron en la iglesia, iba a cada servicio y al igual que muchos de ustedes seguramente les pasó también, conocieron al Señor así, jóvenes. Y se hacían muchos llamados y yo recuerdo que pasaba a esos llamados, yo me disponía. Y era el llamado general que el Señor me estaba haciendo, la salvación. Yo pasaba y hacía esa oración de fe. El problema era de que eso no estaba funcionando en mi vida. Porque cuando yo salía de la iglesia o de esos eventos, de aquellas campañas evangelísticas o de aquellas predicaciones, ¿saben? Mi vida seguía igual. No había tenido verdaderamente un encuentro personal con Cristo. Así que la última vez que pasé a una de esos llamados, yo hice mi oración más sincera al Señor y le dije, Señor, mira, esto no está funcionando. Yo necesito cambiar, sé que no te estoy honrando, no estoy viviendo una vida que te glorifique a ti, pero la verdad es que yo no puedo porque soy muy débil y tampoco quiero porque me gusta el mundo, la calle, la fiesta. Esa fue mi oración y le dije al Señor, ¿sabes qué? Si tú tienes un propósito en mi vida, si tienes un plan, si en verdad tú salvas como dicen, entonces hazlo tú, porque yo no puedo salvarme, no puedo ser un mejor hijo para ti. Y le dije al Señor, si tú tienes un plan, sálvame, pero yo no puedo hacer nada. Hice esa oración, me fui y a los días estaba en una fiesta, era solamente un niño de 14, 15 años. Estaba en una fiesta después del colegio con unos amigos tomando y ese día allí el Señor me llamó a la salvación. Jesús fue a esa fiesta y comenzó a trabajar conmigo durante todo ese día. Y yo pude escuchar una voz en mi interior, el Espíritu Santo, convenciéndome de pecado, diciéndome, tú no perteneces acá. Yo te voy a salvar. Yo estaba tan confundido, salí de aquella fiesta, me fui para mi casa, lloré durante todo el trayecto, me encerré en mi cuarto y comencé a llorar. Y lloraba, no entendía qué me pasaba. Y le decía al Señor, no entiendo por qué estoy llorando tanto. Y recuerdo que el Señor me dijo en aquel momento, yo tengo el poder para salvarte y sacarte de ese mundo en el que te estás metiendo. Pero te recuerdo la oración que tú hiciste, que si yo te sacaba, tú me ibas a servir. Ahora cumple tu palabra y sírveme. Queridos hermanos, ¿saben qué pasó? A partir de ese momento entregué mi vida al Señor por completo.
y empecé a servirle hasta el día de hoy. Jesús no solamente fue mi Salvador, Jesús se convirtió en el Señor de mi vida. Tal vez estás aquí y la verdad del asunto es que hay algo en ti que siente que necesitas a Dios. Tal vez has escuchado un llamado una y otra vez y te has dispuesto, pero pareciera que no ha sido esto eficaz en tu vida porque no has logrado cambiar cosas en ti. Tal vez Dios te ha estado llamando, pero no has respondido de la manera correcta al llamado de Dios. Debes hacer de Jesús el Señor y comenzar a hacer su voluntad y que Él se convierta en el Señor de tu vida. Saben, yo comencé a leer la palabra de Dios después de ese día todos los días, porque quería entender cuál era su voluntad y leía y no entendía nada, hasta que en el mes 3 algo pasó. Dios me iluminó a través de su palabra y desde allí el Señor comenzó a guiar mi camino en mi vida cristiana a través de las Escrituras. Debes hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Escucha, tal vez estés en este momento donde Dios te está llamando para salvarte y para ser el Señor de tu vida. Recuerda nuestra idea principal. Debo estar atento al llamado de Dios y ahora mismo Dios te está llamando. El Señor te está llamando, ven y sírvele. Y puedes preguntarte, ¿en qué voy a servirle? ¿En qué le puedo servir yo a Dios? ¿Para qué Dios me está llamando? Te recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó que revelarme a su Hijo para que yo proclame a los gentiles las buenas noticias acerca de Jesús. Para eso Dios nos ha llamado a la salvación, para proclamar a las personas el evangelio de Jesucristo. Este es el fin de nuestro llamado, proclamar las buenas noticias. Ven a Jesús, que Él sea el Señor de tu vida. Y sal de aquí hoy mismo, no solamente declarándolo como Señor de tu vida, sino a servirle a este Señor. ¿Sabes cómo? Entregando invitaciones para la gente que pueda venir a la Pascua, invitando a otros a conocer este Jesús maravilloso que no solamente nos salva, sino que también quiere guiar nuestra vida. Si Dios te está llamando ahora mismo y escuchas este llamado de Dios a tu vida, Él no solo quiere ser tu Salvador, Él quiere ser el Señor. Haz conmigo esta oración y dile: Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, acepto tu salvación. Me convierto en tu sierva, en tu siervo ahora mismo. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Te entrego mi vida en este momento. Dirígela conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo fin de semana.